cuando, si es que revisaron los reflejos medulares, cuando leyeron reflejo extensor cruzado, reflejo flexor, debieron haberse encontrado con algunos términos que creo que no los revisamos en la clase pasada, con relación a los circuitos, sobre todo de... Los 4 tipos de circuitos. Perdóname. Los 4 tipos de circuitos. Ajá, sí vimos la clase pasada, ¿no? María José. A breves rasgos, porque lo mandó a leer un poco más a profundidad. O sea, sí se los expliqué así medio, ¿verdad? Creo. Para que pudiéramos... Ok, vamos a hacer una cosa. Métanse, por favor, métanse, por favor, en Google, métanse rapidito en Google. Ponga circuitos reverberantes. Ponga imágenes. En la primera fila, la tercera imagen, donde hay un poco de neuronas moraditas, esas sáquelas en una pestaña aparte, y una vez que la tiene, ábrala, y ya vamos a ver. A ver, veamos el primer grupo de 4 neuronas que está arriba a la izquierda, que dice circuitos convergentes. ¿Estamos? ¿Sí lo están viendo? Hey. Sí, doctor. Sí, ok. ¿De qué se trata eso? Tengo 3 neuronas allí, ustedes ven, las 3 están descargando, esa es la flechita que tiene allí, pero todas van a un mismo punto, es decir, van, se dirigen, coinciden en un mismo punto, de tal manera que estamos hablando de un circuito convergente. Ya vamos a ver los tipos, pero por lo menos me quede claro eso. En el de la derecha tenemos todo lo contrario. Tenemos una fuente allí, una neurona, pero cuya descarga se está ramificando allí para 5 neuronas. Entonces estamos hablando de un circuito divergente. La señal entra, pero se amplifica, dividiéndose y cada vez estimulando un mayor número de neuronas o de grupos neuronales. Si hay alguna cosa que no entienden, por favor me interrumpen y explico. En la parte inferior, las 4 últimas, 4 que están abajo, tenemos un circuito reverberante. Partamos de la neurona 1, la que está abajo en el centro, ¿verdad? O sea, sigamos las flechitas, ¿verdad? Esa estimula a la neurona 2, la neurona 2 estimula a la neurona 3, y la neurona 3 ustedes ven que divide, hay 2 flechitas. La una va a otra neurona para estimularla, y la otra se divide y va y regresa a la neurona 1, para que esa neurona 1 vuelva a estimular a la 2 otra vez a la 3, y las 3 otra vez divide, va para la 1 y va para la otra. Y esa neurona, esa que está aislada, solita por allí, está recibiendo un pulso, una señal, cada vez que esa señal da la vuelta en el circuito. Y seguirá recibiendo mientras la señal no se agote.
Entonces tenemos un circuito oscilatorio o circuito reverberante en donde podríamos decir que hay un mecanismo de retroalimentación positiva, porque la señal me va a provocar una nueva señal que a su vez se alimenta y me da otra vez otros pulsos hasta que se agota, ¿verdad? Entonces tenemos tres tipos de circuitos allí. El convergente arriba, de diversos sitios a un punto, el divergente de un punto a diversos sitios, y el del circuito reverberante, en donde la señal da la vuelta, por decir así, en retroalimentación positiva, pero está estimulando a esa neurona que ustedes la ven acá a la derecha, que es la que está emitiendo las señales de salida. A ver, hasta sí se entiende. Por favor, preguntas hasta allí. Preguntas, niños, preguntas. ¿No? Ok. Bueno, ya. Voy a salir de aquí para volvamos. Y abran, por favor, en la página 602, me parece que es. 602, creo que era la 602. Sí. No sé si les hice ver el otro día la 602. ¿Qué circuitos tenemos allí? Primero veamos primero los circuitos divergentes, ¿verdad? En los circuitos divergentes, la señal va a pasar, o sea, la señal que ingresa, va a pasar a un grupo neuronal, pero que va a excitar cada vez a un mayor número de neuronas. Se va amplificando. En la figura 4711, ustedes tienen allí dos imágenes, A y B. Los dos son circuitos divergentes, pero tienen diferencias. ¿Qué pasa con el caso A? En el caso A, la señal, ustedes ven, se divide para dos neuronas, y luego de que se ha dividido para dos neuronas, cada una de las fibras que sale de cada una de esas neuronas se vuelve a dividir en dos, una para cada neurona. Y así se van dividiendo, es decir, se va amplificando la señal. Al final, en este gráfico tenemos 8 neuronas estimuladas, ¿verdad? A partir de una. Tenemos entonces un circuito divergente. ¿Por qué? Porque se ha ido amplificando a medida que se fue abriendo la señal, ¿verdad? Ahora, veamos el B. En el B, ¿qué pasa? Lo mismo. Tengo tres señales, tres fibras. Cada una se divide para dos neuronas. Y, o mejor dicho, la diferencia aquí es que toman direcciones diferentes. Si ustedes ven, hay tres fibras que se van a la derecha, tres fibras que se van a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en A, todas las fibras pertenecen a un mismo fascículo o se mantienen en un mismo fascículo. En cambio que en B se han formado dos fascículos. Ambos son divergentes. A y B son circuitos divergentes. Pero en A tengo una divergencia tipo amplificador en el mismo fascículo. Y en B tengo una divergencia, un circuito divergente en múltiples fascículos. Resumamos. En la divergencia, ¿qué ocurre? La señal llega a un punto y a partir de ese punto se va amplificando, se va dividiendo, va tomando un mayor número o grupo de neuronas, ¿verdad? Eso puede ocurrir en un solo fascículo, entonces tengo divergencia amplificadora en un solo fascículo, o puede ocurrir en varios fascículos, entonces tengo un circuito divergente en múltiples fascículos. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta allí? ¿No? Ok. Vamos con la figura 4712. En la 4712 tenemos circuitos convergentes. Es lo opuesto que habíamos visto ya anteriormente. Es decir, las señales se concentran o se dirigen, van, apuntan, como ustedes quieren decir, a un solo sitio. En los circuitos convergentes,
tenemos dos posibilidades también. Lo que está representado en la figura 4712 como A y B. ¿Qué pasa en A? ¿Cuál es el punto de concentración en A? Esa bolita amarilla, ¿verdad? Que está recibiendo en ese gráfico 5 fibras, ¿sí? 5 fibras diferentes llegan a esa neurona, allí se concentran todas las señales de convergencia y parte una sola fibra llevándose todo el potencial en una sola fibra, ¿verdad? En el caso B, tengo lo mismo, tengo una neurona, la amarilla, la bolita amarilla, que está recogiendo 3 fibras diferentes. Llegan a esa neurona y de allí sale una sola fibra. El principio es el mismo, es decir, a un mismo punto llegan diferentes señales. ¿Cuál es la diferencia? Que en A, en ese ejemplo, en A, todas las fibras, todas las señales proceden de un solo sitio, de una sola fuente. En cambio que en B vienen de 3 fuentes diferentes. Ahí dice fuente 1, fuente 2, fuente 3. En ambos casos es convergencia. Entonces, en la convergencia las señales se dirigen a un solo punto. ¿Cuáles son las posibilidades? Que provengan de una sola fuente o que provengan de varias fuentes. Pero igual son convergencias. Tenemos dos circuitos, circuitos de divergencia y circuitos de convergencia. ¿Qué implican los circuitos de postdescarga? En los circuitos de postdescarga, ¿qué significa postdescarga? Les decía el otro día. Postdescarga, después de la descarga. Es decir, que va a haber una señal de salida que es más prolongada, más duradera. Después de la descarga inicial van a haber otras descargas más, lo cual va a hacer que toda la señal de salida dure más tiempo. Eso significa la postdescarga. ¿Por qué ocurre, no digo para qué, por qué ocurre la postdescarga? Puede ocurrir por dos situaciones. La primera es que el transmisor que es liberado por la terminal presináptica tenga un efecto duradero, un efecto prolongado en la membrana posináptica. Entonces, el efecto en la membrana posináptica es más duradero, es más largo, es postdescarga. Se llama postdescarga sináptica. Pero puede ocurrir lo que habíamos visto anteriormente, que se trate de un circuito reverberante o oscilatorio, en donde se establece una retroalimentación positiva entre las diferentes neuronas que forman ese circuito, haciendo que la señal, el pulso, el potencial, pase de una neurona a otra de manera ininterrumpida y de esa forma alimenta a otros grupos neuronales hasta que el pulso se agote, ¿verdad? Entonces, como el estímulo está fluyendo, está circulando de una manera continua en ese circuito, entonces la señal de salida también se va a prolongar. Eso lo vimos en las neuronas estas que habíamos revisado. ¿Alguna pregunta, por favor, de los circuitos que hemos hablado? Algo que no esté claro, algo que necesite alguna precisión adicional. Hablen, por Dios, que son mudos ustedes, hablen. Dígame. Sí, doctor, yo tengo una duda. ¿Quién eres tú? Calderón. A ver, Calderón, ya, sí, dime. Respecto a la convergencia. En Guyton dice que algo importante de lo que es la convergencia de una misma fuente es que no va a excitarse a menos que sean de diferentes terminales. O sea, lo que me da a entender es que como la convergencia de una sola fuente viene solo de un mismo fascículo, no va a excitar a la neurona. Eso. Que no venga de la misma neurona. O sea, de la misma fuente si viene, pues. A ver, déjame, ya te voy a releer lo que me estás diciendo. Espera un momentito. Sí, porque, o sea, me confundió en ese aspecto. Dime precisamente en qué párrafo, qué página para revisarlo. En la convergencia de señales, ahí dice... Miércoles. Ya, convergencia de señales, ya. La convergencia significa que un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúnen para excitar una neurona concreta.
¿Dónde está la confusión? Que dice múltiples orígenes y cómo es de una sola fuente. Múltiples orígenes puede ser un solo lugar, pero diferentes neuronas de un mismo lugar, pues. No significa que sea de una sola neurona. Oh, bueno, doctor, gracias. Esa era mi confusión. A ver, no, sí entendiste. No, pero el problema es que hayas entendido. O sea, cuando dice aquí un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes significa que venga de varias neuronas, no que venga de varios sitios. Sí. ¿Ya? Por eso es que arriba en la A, tú tienes ahí 5 fibras que vienen de diferentes neuronas, pero vienen del mismo lugar. Claro. ¿Correcto? Sí. Sí, ya me quedó claro. Queda aclarado. Ok, perfecto. Sí. Gracias, doctor. Ya, de nada. Entonces, ahora tenemos dos reflejos que en realidad son sencillos. Reflejo flexor. ¿Cómo puedo definir al reflejo flexor? ¿Cómo lo defino? Déjame ver quién no ha participado. Déjame ver quién no ha participado por aquí. Por acá la vuelta tenía unos que nunca han participado. Pero... Noelia Orellana, ¿estás por allí? Noelia. Ella ya no está en nuestro curso. Ah, sí, por eso que la tengo borrada, por eso que tiene una raya aquí, sí. De allí, todos, creo que todos por lo menos. Telmo Rosero, ¿estás por allí? Telmo Rosero. A ver, Telmo Rosero, dime, define tú con tus palabras, como tú entiendas, ¿qué es el reflejo flexor? Yo no sé qué. Mira, te juro que has hablado un poco de cosas, palabras has dicho, pero que no es que... Primero que leíste mal, no es nocivo, es nociceptivo. Probablemente leíste mal, no es nocivo, sino nociceptivo. Y después hiciste un rebulicio de sinapsis, un poco de cosas que no entendí realmente. A ver. Chuta Rosero, tienes que ponerte un poco más de pilas, ¿eh? A ver, espérate, Melisa Pazmiño, ¿estás allí? Melisa Pazmiño. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿dónde estás, Melisa? Que no te veo. Sí te escucho, pero no te veo, te quiero ver. ¿Dónde estás? Ya voy. ¿Me ve? A ver, Melisa Juliana, aquí estás. Todavía no te veo, pero te quiero ver. Dime ya. Me imagino que íbamos a salir. Melisa, a ver, recompón lo que dijo Rosero, que Rosero, ahí estás, ya, que Rosero dijo un alboroto de palabras. Por favor, recompón esa definición. Dime qué es un reflejo flexor, qué es definición de reflejo flexor. Ya, lo que yo entendí era el que se va a dar en las extremidades del cuerpo y ese es el que va a hacer por un... Escúcheme. Ustedes tienen que aprender. Yo no pregunto dónde se producen ni cómo se producen. Quiero que me defina, dígame, ¿qué es un reflejo flexor? ¿Qué es? Cuando se pregunta ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una respuesta ante un estímulo del dolor. Es una respuesta, o sea, un grito es un reflejo flexor. Te hincan, tú, el grito es un reflejo flexor. No, o sea, ahí se aleja el cuerpo, se contrae para que se pueda alejar. A ver, la primera palabra que dijiste es correcta. Si digo reflejo flexor, es una respuesta. El reflejo es una respuesta. Una respuesta, y aunque sea redundante, de tipo flexor, pues, es una respuesta flexora que se produce cuando se estimula, o sea, cuando hay un estímulo,
usualmente doloroso, no siempre, pero usualmente doloroso. Por eso es que el reflejo flexor tiene varios nombres: nociceptivo, de retirada, ¿verdad? Porque en realidad lo que el individuo hace frente al estímulo es tratar de apartar el sitio estimulado de la fuente del estímulo, que acabamos de decir usualmente es doloroso. Melissa, cómo es la vía nerviosa que explica el reflejo flexor? ¿Cómo es el arco reflejo? El circuito divergente. Es un circuito divergente, ¿cómo así? O sea, uno de inhibición. No, es un circuito de inhibición. A ver. En el reflejo flexor hay circuitos divergentes, hay circuitos de inhibición y hay circuitos de postdescarga. Pero ¿cómo es la vía? ¿Cómo es la vía? La señal parte del sitio estimulado. Una vía sensitiva que va por la raíz posterior, ¿sí? La neurona la raíz está en el ganglio, pues, la neurona sensitiva, entra por el asta posterior de la médula. ¿A dónde? ¿A dónde va? Va a interneuronas. Ajá. Sí. A diferencia de lo que ocurre, ¿se acuerda cuando vimos el reflejo miotático? Cuando hablamos del reflejo miotático, dijimos que era un reflejo monosináptico, o sea, la fibra de entrada iba directamente a la motoneurona. Aquí no, aquí va a neuronas intercaladas, ¿verdad? A interneuronas, y de esas interneuronas pasa a motoneuronas que emiten una señal motora hacia el músculo para provocar la contracción de los músculos flexores correspondientes. Esa es la vía. Ahora, en ese mecanismo vamos a encontrar circuitos divergentes. ¿Para qué circuitos o por qué circuitos divergentes? Melissa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad que dan esos circuitos divergentes? Para esparcir la señal más, porque este es el que va a darle, o sea, como usted explicó, que va a excitar a más neuronas. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso aquí? Para que se esparza la señal. ¿Para qué? Que sea más rápido el... No es para que sea más rápido, es para que sea más eficiente. A ver, esos circuitos divergentes lo que hace es que la señal llegue a todos los músculos que van a participar o que deben de participar para retirar el miembro del sitio del estímulo. De tal manera que no sería conveniente concentrar la señal en un músculo, puesto que no es solo un músculo el que va a retirar la extremidad, sino varios. Entonces la señal se va a esparcir a todos los músculos que van a participar para provocar la retirada del miembro. Ese es el beneficio que nos da ese circuito divergente. Rosero, para que no digas que solamente pregunté una cosa, ¿qué beneficio nos da el circuito de inhibición recíproca? ¿Dónde está Rosero? Sal por allí, Rosero. ¿Dónde está Rosero? ¿Qué beneficio me da el circuito de inhibición recíproca? ¿Qué es inhibición recíproca, Rosero? ¿Qué es? Defíneme inhibición recíproca. A ver, Rosero, te repito, por Dios, por favor, estudia. Estudia, tienes que ponle más dedicación al asunto. Es la segunda, la otra vez no estabas cuando tomé lección y hoy día no me estás diciendo absolutamente nada.
la inhibición recíproca, ¿dónde está Melissa? Volvamos donde Melissa. Melissa, otra vez contigo. ¿Dónde estás, Melissa? Okay. Tengo lento el internet. Ya, ok. No importa, ya te estoy viendo acá en chiquito que sea. Melissa, ¿qué es este asunto de la inhibición recíproca? Esto era cuando por ejemplo, un brazo se va a flexionar y el otro se va a extender para que... O sea, no es eso. No. La inhibición recíproca es un mecanismo que permite que la excitación de músculos agonistas vaya acompañado de la inhibición de los músculos antagonistas para el mismo movimiento. Es decir, si se excitan músculos agonistas para un movimiento, deben de inhibirse los músculos antagonistas para ese mismo movimiento. Ejemplo, vamos a suponer que quiero flexionar el antebrazo sobre el brazo. Quiero hacer la flexión del antebrazo sobre el brazo. Si yo quiero hacer ese movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿quién va a provocar la flexión? Uno de los músculos que va a provocar la flexión es el bíceps. El bíceps tiene que contraer. Pero el tríceps no se puede contraer, tiene que relajarse. Porque si el tríceps se contrajera al mismo tiempo que el bíceps, estaría haciéndole una fuerza opuesta que impediría el movimiento, o sea, la articulación del codo quedaría rígida. Entonces, en la inhibición recíproca, la inhibición recíproca, es un mecanismo por el que la excitación de músculos agonistas para un movimiento va acompañada de la inhibición de los músculos antagonistas. Eso también ocurre, ese tipo de circuito también ocurre en el reflejo flexor. ¿Por qué? Porque cuando se excitan los flexores, tienen que obligatoriamente inhibirse los extensores. Entonces ya tenemos que en el reflejo flexor intervienen o se producen circuitos divergentes. ¿Para qué? Para llegar a todos los músculos que participan en la retirada del miembro. 2, circuitos de inhibición recíproca para que los agonistas, los flexores en este caso, se contraigan, mientras que los antagonistas, los extensores, en este ejemplo, se inhiban, ¿verdad? Y finalmente tienen que haber también circuitos de postdescarga. ¿Para qué? Para de esa manera prolongar la respuesta, de tal manera que sea efectiva y eficiente el retiro del miembro del sitio estimulado, ¿verdad? Recordemos otra cosa, que la duración de la postdescarga tiene una relación directa con la intensidad del estímulo. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que Melissa toca un recipiente que estaba allí en la cocina, en la hornilla. Está ligeramente tibio. Mira, que ni siquiera digo tibio, sino ligeramente tibio. Entonces, ¿qué pasa? Melissa, en el momento que toca eso, lo que va a hacer es retirar y dice, estaba caliente, esta guayaba está caliente, ¿no? No pasó nada, más nada. Sacó la mano y ya, ok. Pero supongamos que ese recipiente haya estado extremadamente caliente. En el momento que Melissa lo toca, no va a retirar la mano suavemente, la va a retirar rápidamente y la va a dejar retirada de la fuente del olor. Aparte de todo lo que va a decir por haberse quemado, que implica ¿qué cosa? Que hay una postdescarga más duradera que hace que tenga la mano retirada del estímulo durante más tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? Porque en un caso la postdescarga fue chiquita y en otro caso la postdescarga fue más prolongada por la intensidad del estímulo. En el primer caso el estímulo fue poco intenso, estaba ligeramente tibio, les decía yo, en el otro estaba demasiado caliente, entonces produjo una respuesta con una postdescarga mucho más intensa, ¿verdad? Por otro lado, recuerden que el reflejo flexor tiene un patrón de retirada, ¿verdad? La otra vez hablábamos de los reflejos que son estereotipados, es decir, tienen una forma similar de presentarse. El reflejo flexor igual tiene un patrón de retirada, se llama así, patrón de retirada. O sea, una forma de producirse la flexión. Ahora,
contigo mismo, Melissa, para ver si mejoramos un poquito la calificación. Hablemos del extensor cruzado, reflejo extensor cruzado. ¿Qué pasa con el reflejo extensor cruzado? ¿Qué es el reflejo extensor cruzado? Definamos el reflejo extensor cruzado. Pero habla, no lea, sino que habla, pues ya contéstame a mí. Estás allí, yo te estoy viendo cómo estás leyendo, pero quiero que hables, no leas. No te acuerdas, Melissa. A ver, déjame ver por acá, ¿quién tengo por acá? Déjame ver a quién tengo por acá. Naspud, ¿estás por allí? Naspud. Hola, doctor, sí. Estás allí, Naspud. Ok. A ver, aparécete por algún lado. No te ves. ¿Ya me ve? ¿Dónde estás? No te veo. Lo tengo a Rosero, lo tengo a... ¿Ah? No te veo, espérate. Espérate un rato. Ahí. Espérate. Naspud, espérate, Naspud. José, o sea que tú estás en la J, que es un relajo esta vaina. Naspud, Ahí estás voy a levantar la aquí. mano. Espérate un ratito. Ya por acá abajo ya estás. Ok. Vamos a ver. Que no sale, pues. No sale. O sea, ya te tengo anclado aquí, pero igual no sales. Haz algún esfuerzo para salir. Porque si no sales, te pongo cero en la lección. Intente la cámara otra vez. ¿Cómo? Ya lo hice 2 veces. Ahí está, ya no jorobes, ya te volviste a borrar, pues. Ya, ahí quédate. Naspud. Ya, ahí me ve. Sí te veo, desafortunadamente Ya, sí. Ya. Hablemos del reflejo flexor, del extensor cruzado, perdón. ¿Qué es el reflejo? ¿Qué es el reflejo extensor cruzado? ¿Qué es? Ya, ok. Este reflejo es precisamente cuando se extiende la extremidad opuesta a la que recibe el estímulo. Es decir, una vez que después de una respuesta flexora, la extremidad contraria se extiende. Y este reflejo es como un tipo, claro, es un tipo de producto a un reflejo de la flexión. Y que, o sea, estos impulsos... Pero qué burrada estás hablando. ¿Cómo es? Este producto es, no sé qué, va. Habla, por Dios santo. Es que estás leyendo, entonces estás tratando de lo que estás leyendo, traducirlo y banarlo, entonces es un relajo de palabras que no tienen coherencia. Cuando hace un momento Melissa definió lo que era el reflejo flexor, dijo que era la respuesta de flexión. Ahora, el reflejo extensor cruzado, ¿qué es? Es la respuesta extensora del miembro contralateral que fue estimulado y que presentó flexión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos clarito. Hay dos situaciones. En el miembro estimulado, flexión, en el miembro contralateral, extensión. Yo sé que eso dijiste, hecho un desorden, un relajo de palabras. Sí, eso trataste de decir. Ok. Entonces, Claro, es decir que, bueno. es decir que en el extensor cruzado es como que si tuviera dos reflejos, ¿verdad? Un flexor y un extensor. O dos componentes metidos en un solo reflejo. Un componente flexor o un componente extensor. El componente flexor no vale la pena analizarlo más, porque es exactamente igual al reflejo flexor que analizó ya parcialmente, en parte, allí en Pellones, Melissa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el componente extensor? Explícame el componente extensor del reflejo extensor cruzado. Sí, es que al momento de que hay una respuesta flexora, o sea, la extremidad, o sea, la parte extensora va a actuar. ¿Qué quiere decir con la parte extensora? O sea, es que
O sea, lo que quiero dar a entender es que al momento en el reflejo extensor cruzado, ¿ya? Lo que permite es que este envía señales, o sea, este envía señales procedentes. ¿Quién envía señales? A ver, este envía señales. ¿Quién es este? La palabra este está actuando ahí como pronombre. O sea, la reemplaza médula. algo. La médula entonces sería esta. No sería este. Ya, y que la médula envía señales procedentes de los nervios sensitivos, ¿ya? Espérate, por lo cual van a espérate. activar... No hables tonteras, a ver. La médula envía señales procedentes de los nervios sensitivos. O sea, la médula recoge la señal sensitiva y la vuelve a enviar para otro lado, ¿no? Ahí, a ver, les digo lo mismo que les he dicho a otros grupos. Por favor, ustedes tienen que hablar con precisión. Tienen que decir las palabras, las cosas, utilizando las palabras correctas, los términos técnicos adecuados. No pueden utilizar cualquier palabra. A veces ustedes creen que una palabra es sinónimo de otra y no lo es. O sea, de eso tienen que darse cuenta. A ver, Nasput, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tienes dos componentes en un reflejo, ¿verdad? Un componente flexor y un componente extensor. Y el extensor. El componente flexor, sí, el componente flexor, dije hace un ratito, no lo vamos a analizar. Es igualito a lo que acabamos de decir. Pero ¿qué pasa con el componente extensor? Que cuando la señal de entrada a la médula, o sea, la señal generadora del reflejo, provoca o va a provocar la respuesta flexora, esa señal cruza al otro lado de la médula. Eso es lo más importante que tenías que decir. Cruza al otro lado de la médula, ¿verdad? Y al cruzar al otro lado de la médula, ¿a dónde va? Va a interneuronas. Miren el dibujo que está en la página 702. Va a un conjunto de neuronas. Y de esas neuronas intercaladas. Y de esas neuronas intercaladas o interneuronas, pasa a las motoneuronas y las motoneuronas entonces descargan hacia los músculos extensores, provocando la extensión de la extremidad opuesta. Mire, por favor, mire el dibujo, para eso son los dibujos que están en los libros. Mire el dibujo en la página 702, efectivamente. Tiene el reflejo, la señal que entra a la médula. A ver, la señal que entra a la médula está con esa línea verde allí, ¿verdad? ¿Sí? Provoca el reflejo flexor de un lado, pero vea que hay una fibra que pasa al otro lado, pues. Y pasa a un grupo de neuronas donde dice circuito polisináptico. Pasa a neuronas que están del otro lado. Son neuronas intercaladas. Y de allí va a salir la señal de excitación hacia el músculo. ¿Sí? Y tiene usted en el otro lado, al otro extremo, la señal de inhibición que está con un signo negativo. Entonces, ¿por qué se produce la extensión contralateral? Porque la señal que cruzó la línea media va a las interneuronas y de allí va a las neuronas motoras de los músculos extensores contralaterales. Pero también van señales de inhibición para los músculos flexores contralaterales. De tal manera que en el miembro contralateral se produce extensión, mientras que en el miembro estimulado se produce flexión. A ver, por favor, si algo no está claro, pregunte. Es que ni siquiera se comiden en salir. O sea, este es el curso que tengo la pantalla en negro, nadie se comide en aparecer para por lo menos decir, por aquí estoy, por aquí ando. Nada.
No nos ve, doctor. Mira, no solo que no los tienen, hasta los micrófonos los tienen apagados. Yo aquí puedo estar, yo estoy viendo los que están, los que no están, los que tienen los micrófonos. Ya. Bueno, todos tienen los micrófonos apagados. O sea, a nadie le interesa preguntar. Todo el mundo tiene el micrófono apagado. No le interesa preguntar. Nada. No hay ni uno con un micrófono abierto. Ni uno. Entonces, si tengo el micrófono apagado, no me interesa preguntar. Estoy desconectado, lo que estoy haciendo es medio oyendo. Estoy confiado que después voy a oír grabaciones. Deja nomás, oye la grabación que yo te tomo de lo que no he hablado y está en el libro. Te tomo del libro y si no lo he hablado aquí, igual marcha. Bueno, entonces tenemos dos componentes dentro de ese reflejo, ¿verdad? ¿Para qué o cuál es el beneficio que nos da? ¿Cuál es el beneficio que nos da la postdescarga en el reflejo extensor cruzado? En el libro dice que... A ver, ¿quién me está hablando? Eunice Fajardo. A ver, Eunice Fajardo, espérate, ¿dónde está Fajardo? Eunice. ¿En el libro dice qué cosa? Dime. En el libro dice que la descarga va a resultar provechosa cuando una zona dañada, o sea, va a mantener alejado la porción corporal del objeto doloroso que le ha afectado. Entonces, eso, o sea, que cuando es la prolongación de la posdescarga, va a ser como que el final del estímulo. Entonces, eso va a permitir que tenga alejada esa zona. Ok. Sí, es verdad. Betsabe Muñoz, ¿tú me puedes agregar algo más? ¿Para qué me servirá la postdescarga? Para mantener a un... O sea, el reflejo. No te escucho nada. No te escucho. No escucho nada. Tengo el micrófono. A ver, Betsabe Muñoz, estás por un lado, ¿dónde? Ni siquiera te veo. Aquí abajo estás, ya. Ya, dime algo. Dime algo, pero dime. Ya, aparte de los reflejos importantes, también ayuda a que otros reflejos y acciones del sistema nervioso central puedan alejar el cuerpo del estímulo. Sí, así es. Eso es lo que dijo tu compañera. Adicionalmente sirve para otra cosa. No solamente para ayudar a alejar, sino que también contribuye a estabilizar el cuerpo. Si tú retiras rápidamente una extremidad, puedes perder el equilibrio, te puedes caer. Al extender la otra extremidad, contribuye a mantener el equilibrio, ¿verdad? Dime una cosa, tú mismo, Betsabe, ¿qué tipo de mecanismo ocurre en la postdescarga del reflejo extensor cruzado? ¿Qué tipo de circuito? Perdóname. Circuito reverberante. No escucho. Circuitos reverberantes. Ya, reverberantes, ok. Doctor. No son posinápticos, dígame. Sí, tenía una pregunta. ¿Los circuitos reverberantes entonces ocurren en postdescarga de la flexión y de la extensión? No entiendo lo que me estás preguntando. O sea, porque aquí en el libro también dice... Sí, claro, por supuesto. Si en el flexor también vimos que hay circuitos reverberantes. Circuitos reverberantes hay bastantes por todos lados. Ya. Betsabe, hace un rato hablábamos de la inhibición recíproca, pero no dijimos que era la inervación recíproca. ¿Nos puedes decir qué es la inervación recíproca? La inervación recíproca.
Ajá. Esta sería... ¿sí me escuchan, no? Yo te escucho, pero sí que, ¿qué te voy a escuchar si no hablas nada? Pues yo te No, aún escucho no, cuando pero es que hablas. antes me decía que no me escuchaba. A ver, ¿qué es inervación recíproca? La inervación recíproca es... O sea, inervación mutua entre distintas partes del cuerpo. Eso ¿Qué? sería inervación No te escuché. mutua de distintas partes del cuerpo. ¿Generación qué? No te escucho. Inervación mutua de distintas partes del cuerpo. Ya, no. La inervación recíproca es, o son las vías nerviosas que sustentan o que son el sustrato de la inhibición recíproca. O sea, todas las fibras nerviosas que van a permitir la inhibición recíproca constituyen la inervación recíproca. Contigo mismo, Betsabé, quiero que hables algo, porque tienes una lección de 2 por aquí, del 22 de mayo. Ah, sí. Hay reflejos medulares que producen espasmo muscular. En el libro le ponen 3 ejemplos. Explícanos un poco cómo funcionan estos espasmos musculares debido a los espasmos musculares debido a los reflejos de la médula. Había uno que era un espasmo muscular que era provocado por lo que era una fractura ósea. Ajá. ¿Ya? ¿Qué pasa con la fractura ósea? En donde debido a al hueso que se había fracturado, los músculos que estaban alrededor iban a ser afectados, eventualmente. ¿Ya? Van a recibir impulsos dolorosos. ¿Ya? Y eso hace que, al fracturarse el hueso, los músculos de alrededor iban a verse afectados. Iban a recibir esos impulsos dolorosos e iban a terminar en una contracción. Sí. Miren, yo les dije desde el comienzo, ustedes pueden tener libros, pueden tener información al lado, pero cuando les tomen lección no pueden leer. Entonces, si están leyendo, ¿qué lección están dando? Lección de lectura. Ok, si hay una fractura en un hueso, pongamos un hueso largo, los estímulos de dolor que se generan van a la médula y ¿qué va a provocar? Va a provocar respuestas medulares hacia los músculos, son respuestas de contracción. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, Betsabé? ¿Para qué? Para evitar debido a la fractura del hueso. Respuesta de contracción. ¿Qué beneficia? Alejarlo del daño. En este caso, el cuidado. Por mecanismo de seguridad. Para tratar de fijar, de sostener los elementos óseos fracturados, que no haya deslizamiento, ¿verdad? Es un mecanismo de protección. Hay espasmos de la musculatura abdominal cuando se produce una reacción peritoneal, o sea, un proceso inflamatorio infeccioso a nivel del peritoneo, va a producir también señales dolorosas que van a ir a la médula y que van a provocar de la médula una respuesta de contracción de la musculatura abdominal anterior. Eso hace que cuando hay un proceso peritoneal, una apendicitis, por ejemplo, el abdomen, que siempre al examen físico el abdomen debe ser blando, depresible, no doloroso, se muestra muy rígido, constituyendo lo que se llama o se denomina como vientre en tabla o vientre en madera. Es decir, en lugar de ser un abdomen depresible, suave, que tú lo aplastas fácilmente, no, está duro, aparte que está doloroso, es duro, hay resistencia. Y esa resistencia es debido a que los músculos de la pared abdominal anterior están contraídos. ¿Por qué están contraídos? Por las señales que le manda la médula. Y esas señales exageradas que le manda la médula, ¿por qué? Porque desde el peritoneo se están mandando señales dolorosas hacia la médula y la médula está respondiendo con contracción.
El calambre, ¿nos puedes hablar algo del calambre, Betsabe? De los calambres. Ajá, de los calambres. Estos se van a provocar, o sea, ¿Qué es un calambre? Cuando se contrae el músculo. Los calambres son contracciones espásticas intensas, dolorosas de los músculos, que son provocados por factores irritativos sobre el músculo, como cuáles, como el frío, factores metabólicos, falta de oxigenación, exceso de ejercicio, etcétera, ¿verdad? Eso va a provocar esa irritación, va a provocar dolor del músculo, en el músculo, señales dolorosas que van a la médula, y la médula, ¿cómo responde? Con contracción. Pero aquí viene un problema, que la contracción produce más dolor que envía más señales que producen más contracción, que producen más dolor, que producen más señales, y entramos en una retroalimentación positiva, lo cual hace muy molestoso el calambre, más doloroso, intenso, y que no cesa de manera espontánea, y que generalmente hay que recurrir al estiramiento forzado, pasivo, del calambre, porque la contracción me está generando más dolor y más dolor, más contracción, entonces estoy en un círculo vicioso, trato de romper ese círculo vicioso. Ok. Betsabe, también, por favor, te pido un poco más de dedicación, un poquito más de estudio. Este paralelo es bien flojo. A ver, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19. Ya, tengo 19 calificaciones. 19 calificaciones, no digo 19 estudiantes, 19 calificaciones. 5 o menos de 5. 19 calificaciones de 5 o menos de 5, que incluyen muchos ceros, muchos 2. Este paralelo es donde más notas más bajas obtengo, por si acaso. Bien, hay reflejos autónomos en la médula espinal, y estos reflejos autónomos, o sea, se refieren al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Ocurren en la médula porque la médula es el centro de integración de sistemas simpáticos, de reflejos simpáticos y parasimpáticos. Recuerden que el sistema simpático, las neuronas del sistema simpático se originan en la médula, las neuronas de origen, en el intermedio lateral de la médula, el segmento torácico, por ejemplo, hasta hacia abajo. Y el parasimpático, que tiene dos componentes, un componente craneal y un componente sacro, que corresponde a los niveles S2, S3 principalmente, S1, S4 también, donde se encuentran neuronas de origen de fibras parasimpáticas. Entonces la médula es un centro de integración de reflejos simpáticos y parasimpáticos, o sea, reflejos autónomos, que pueden provocar cambios en el tono vascular, sudoración, reflejos enteroentéricos, vaciamiento de la vejiga, vaciamiento del colon, o reflejos enteroentéricos, entre otras cosas, ¿verdad? Hay también lo que se denomina el reflejo de automatismo medular. ¿Qué es el reflejo de automatismo medular? ¿Qué es? Es la respuesta, la actividad exagerada que tiene la médula en un animal espinal al que le hemos provocado un dolor intenso o la distensión brusca de una víscera. En un animal espinal, ya sabemos que es un animal espinal, sección medular alta, transversal completa, ¿verdad? Entonces, en ese animal, un estímulo doloroso intenso o la distensión visceral va a provocar ciertas respuestas, como espasmo flexor de los músculos esqueléticos, evacuación de la vejiga del colon, que es un mecanismo autónomo también,
aumento de la presión arterial, sudoración, etc. Estos reflejos de automatismo medular entonces se dan ¿en quién? En animales espinales. ¿Qué son estos reflejos? Respuestas exageradas en este tipo de individuos cuando hay señales dolorosas intensas o distensión de las vísceras. La duración de estos reflejos de automatismo medular pueden ser muy breves, durar minutos a lo sumo, y el fundamento anatómico es la presencia de circuitos reverberantes, ¿ya? Que explican el por qué la señal se mantiene. Finalmente, en ese capítulo tiene lo que es el shock medular. Y el shock medular es el silencio medular en una persona que ha recibido una sección medular completa. ¿Algún trauma? Y no hay respuesta en ese momento. Trauma o cualquier cosa que produce la supresión inmediata de las funciones medulares, ¿sí? Y después esto se va recuperando, ¿verdad, doctor? No siempre. ¿Se acuerdan ustedes de Superman? El actor que hacía de Superman. Sí. ¿Se cayó? Sí. Sí. No me rí, pero que era el apellido, no me acuerdo. Se cayó de un caballo, ¿verdad? Doctor, pero lo más épico, disculpe que lo moleste, es que la mayoría de los personajes o actores que interpretan ese personaje, valga la redundancia, siempre le pasa un accidente, o quedan parapléjicos o algo por el estilo. Los que hacen de Superman. ¿Sí? Ah, no sabía. Sí, la mayoría. Justo cuando estaba almorzando, vi que había un reportaje de que la mayoría, que son 5 actores que generalmente todos lo conocen, quedan con accidentes automovilísticos o les sufren un accidente en el cual quedan parapléjicos o tetrapléjicos. Hay un estudio. Es como que el personaje de la muerte le han puesto ahora a Superman. No sabía. O sea, yo sabía de este actor específicamente, se quedó de un caballo, quedó cuadripléjico y después se murió. Pero no sabía que había otros. Entonces, cuando se produce una sección medular alta, transversal, completa, ¿verdad? Lo primero que ocurre es silencio medular, pérdida de las funciones medulares. Se suprimen todas las funciones medulares. Eso se llama shock medular, ¿verdad? Pero luego, aquí viene, ojo, luego, en algunas especies animales, puede haber recuperación de las funciones medulares en términos de tiempo variable, horas, días, ¿verdad? En el libro incluso les dice, en algunas especies animales, exceptuando los primates y parecidos, y nosotros andamos por allí. En el ser humano, en el humano, no ocurre esta regeneración. O sea, las secciones medulares completas terminan como Superman, ¿verdad? La recuperación, la regeneración del sistema nervioso es muy lenta, muy pobre. Y posterior a esta fase de silencio medular suele ocurrir lo contrario, un estado de hiperexcitabilidad de la médula. Lo habíamos conversado en una clase pasada que la médula era como la niña malcriada. Cuando no tenía el control cortical, estaba exageradamente. Si aquí hay una sección medular, se pierde el control cortical. Después de ese shock medular, no hay una recuperación, sino que puede irse al lado contrario. O sea, una hiperexcitabilidad con hipertonía, con hiperreflexia, etcétera, ¿verdad? Bien. Terminamos esto. Por favor, miren, la próxima, escúcheme, yo quiero que ustedes saquen buenas notas, pero ustedes se esmeran en no sacar buenas notas. Y si ustedes no quieren sacar buenas notas, bueno, yo los voy a complacer. La próxima clase, que no sé cuándo es con ustedes. Es el viernes, doctor. El viernes, ok, el día viernes. El día viernes tenemos ahí 2 horas. En un primer momento vamos a tomar lección oral, ¿no?
para la lección oral, 1, tiene que aparecer. Si no aparece, no vale. 2, tengo que oírlo. El micrófono tiene que estar habilitado, no tengo que oír ese murmullo. Tiene que saber, pues, ¿no? Entonces, revisar este capítulo 55 y estas poquitas cosas que vimos del 47. Eso en la primera parte. En la segunda parte comenzamos ya a ver el otro tema. El otro tema es sistema nervioso autónomo. Creo que es el capítulo 61 en su libro, ¿verdad? Yo sé que en la parte de anatomía, o sea, de neuroanatomía, todavía no han visto sistema nervioso autónomo. Por eso, les obligo. Ustedes cuando se dice les sugiero, no hago nada. En el capítulo 61, al comienzo del capítulo 61, dice, hay un título que dice Organización General del Sistema Nervioso Autónomo. Y hay como unas 3 páginas, en donde da generalidades de la estructura anatómica del sistema nervioso autónomo. Para mí, para lo que yo doy, la parte funcional, es suficiente con eso. Estoy seguro que para los profesores que le dan la parte anatómica, eso no es suficiente, es muy poquito. Pero con eso yo me puedo, con ese conocimiento, para lo que yo tengo que dar, me es suficiente. Entonces, por favor, leerlo, entenderlo.